la puerta de entrada al oeste de Canadá. La ciudad de Vancouver también cuenta con el puerto más grande de Canadá, el cuarto más grande en tonelaje en América del Norte. Atiende a más de 160 economías y en 2014 manejó 140 millones de toneladas de carga, representando el 95% del mercado de importación y exportación de Canadá. El Acta de América del Norte británica de 1867, mediante la cual se crea Canadá, creó dos niveles de gobierno, uno central o federal y otro provincial. A nivel del Parlamento Federal, tiene competencias en ciertos campos como relaciones exteriores, defensa, moneda. La Asamblea Legislativa de Columbia Británica es competente en otros sectores como salud, educación, derechos civiles, derechos humanos, justicia y asuntos municipales. Actualmente se encuentra en el poder el Partido Liberal de Columbia Británica, quien tiene la mayoría en la Asamblea, 85 de los 48 escaños, siendo el Partido Neodemócrata la oposición oficial con 33 asientos. El Poder Ejecutivo está a cargo del Premier y su gabinete. Christy Clark, Premier de Columbia Británica desde marzo de 2011. Conforme al plan de trabajo presentado a esta soberanía y si es aprobado, el Consulado General de México en Vancouver buscará en el ámbito político establecer una relación y un amplio diálogo con todas las autoridades de la provincia. También mantendrá un diálogo con oficinas estratégicas gubernamentales en coordinación con la Cancillería y la Embajada de México en Ottawa. Propondrá visitas de funcionarios para elevar el nivel del diálogo político y dar a conocer los avances en temas de actualidad. Asimismo, se apoyarán los esfuerzos de vinculación de los poderes legislativos y se dará seguimiento a todas aquellas iniciativas que puedan tener un impacto en la relación con México. También es muy importante generar una mayor conciencia del peso específico de México y la contribución positiva de los mexicanos en la sociedad en la que residen. Es importante señalar que la relación económica de México con Columbia Británica o Vancouver es muy importante. En 2014, Columbia Británica fue la cuarta provincia más importante de Canadá por su economía y tercera por el tamaño de su población. Los sectores forestal, minero, pesquero y agrícola permanecen como parte importante de la actividad económica. Sin embargo, a fin de hacer su economía menos vulnerable a los altibajos de las materias primas, se ha invertido mucho en ecoturismo, agroturismo, la industria fílmica y las manufacturas de alta tecnología. La actividad económica se concentra en la generación de servicios, en la extracción y comercialización de recursos naturales y en el turismo principalmente. Como había de los territorios que también cubre la jurisdicción, el más importante es el del noreste, se ubicó como el primer socio comercial de México. Las exportaciones aumentaron en un 1100% con respecto al año anterior de 2014. En el ámbito económico, el plan de trabajo que presenté ante esta soberanía y de ser aprobado, buscará junto con la Cancillería y ProMéxico promover la inversión productiva y el intercambio comercial, promover misiones recíprocas por ramo productivo a diferentes estados de la República Mexicana, profundizar las cadenas de valor en sectores claves como las manufacturas avanzadas y promover iniciativas que apoyen el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Uno de los temas que mencioné como importantes en Vancouver es el tema educativo y el tema cultural. En el tema cultural, el plan de trabajo busca velar por la imagen de México, por la imagen y el prestigio de México y promover la realización de eventos artísticos y culturales. Pregunta, la cohesión, pues hay muchas formas de lograrla. Sin embargo, el himno aquel que tanto entusiasmaba hasta las lágrimas hace 40 años de aquella caravana de Antonio Aguilar con
con sus espectáculo ecuestre y su canto de qué lejos estoy del suelo, le daba un sentimiento a las comunidades que las unía, y de eso fui testigo en algunas regiones del sur de los Estados Unidos y aún de las grandes llanuras, que encontraban en eso, cuando había pocas comunicaciones y pocas posibilidades de hacer el viaje anual a México en la Navidad, porque había mucho más rigidez en la situación de indocumentados y en las dificultades para el paso, como lo hacen, para el paso de la frontera, como lo hacen ahora. Me parece que echar mano de los recursos culturales que tenemos en los ballets folclóricos de nuestras universidades, en los elementos numerosos artísticos populares, y que vengan a darle una amalgama, un elemento que les resulte atrayente y por lo tanto los cohesione, sin duda es importante. Su diagnóstico en este sentido me llamó la atención, y si logra esa cohesión con una comunidad fuertemente unida, se tiene un principio de solución de muchos de los problemas de todo tipo, incluyendo por supuesto los de las violaciones a sus derechos, a los que quedan más expuestos que en otras regiones de los Estados Unidos por las razones... Plan de trabajo, usos horarios. Lo que el New York Times escribe a través de sus artículos de opinión, que es la opinión del consejo editorial del diario, hace política, crea política. Ahí es donde México tiene y debe de incidir. Por ello que la vinculación estratégica sea el primero de los 3 ejes de acción que planteo para su consideración como parte del plan de trabajo en los Estados Unidos. Esa vinculación estratégica se dará con interlocutores o stakeholders, como se denomina en inglés, de todos los niveles. Lo mencionábamos en las comparecencias de algunos de mis compañeros, lo han mencionado ustedes, senadores, los actores políticos, los senadores y los asambleístas locales, pero también los senadores y asambleístas que representan a cada uno de estos 3 estados en Washington. El alcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Bill de Blasio, poco más de un año en el puesto, el gobernador Andrew Cuomo en el puesto desde el año 2010, el gobernador Christie de Nueva Jersey, quien por cierto, después de participar por algunas semanas en la contienda republicana, cesó sus intenciones de perseguir la candidatura, y no es algo que debe pasar, que debemos pasar por alto. Apoyó o apoya decididamente la candidatura del señor Trump. Con estos actores políticos, pero también con los actores políticos de segundo y de tercer nivel, con los staffers, con las oficinas, con los equipos de trabajo de cada uno de estos niveles de gobierno. La vinculación estratégica se dará, por supuesto, con los think tanks, del Council on Foreign Relations al Council for the Americas. Think tanks en los que se hace también, aunque sea tras bambalinas, política pública en los Estados Unidos. La vinculación estratégica se dará con las universidades. En la circunscripción del consulado tenemos 8 de las universidades más importantes del país. Por supuesto, Columbia, de la cual me siento honrado de ser egresado, la Universidad Estatal de NYU, la New School, Cornell, Syracuse, Yale, Princeton o Rutgers. La vinculación estratégica se dará con los rectores y los miembros de los consejos de cada una de estas universidades, se dará con los académicos y con los investigadores de cada una de estas universidades, se dará con las comunidades de estudiantes, tanto mexicanos como latinos, como estadounidenses y de demás nacionalidades en cada una de nuestras comunidades. La vinculación estratégica desde el Consulado General de Nueva York, que propone mi plan de trabajo, se dará también de manera constante y regular con las diferentes instituciones culturales que tienen sede en la ciudad de Nueva York y en toda la circunscripción. Instituciones culturales donde se presenta no solo lo mejor del mundo, sino lo más representativo. Instituciones culturales como el Metropolitan Museum of Art o el Lincoln Center. Instituciones culturales donde tiene que haber una presencia más del México más contemporáneo. Instituciones culturales como el Museo de Arte Moderno, el MoMA, en las que no solo vamos a celebrar, como es ahorita el momento que hubo en el Museo del Barrio, una exhibición sobre Gabriel Figueroa, sino que tenemos que tener presencia y exhibiciones de artistas y de creadores contemporáneos. Ahí tenemos que enseñar el México que queremos
que se vea en los Estados Unidos. La vinculación estratégica que propone también el plan de trabajo implica la promoción, esta es parte del segundo eje. Esa vinculación estratégica se dará con los actores financieros. Nueva York junto con Londres son los dos polos financieros de este planeta. Una mayor presencia de empresas mexicanas cotizando en la bolsa neoyorquina, una mayor presencia de empresas en Wall Street, no solo implicará una mayor exposición del potencial económico y el potencial derivado de las reformas estructurales impulsadas por esta soberanía del Senado y por el señor presidente Enrique Peña Nieto, sino también permitirá un mejor conocimiento del potencial económico de México allende las fronteras estadounidenses. ¿Por qué? Porque en Wall Street hay presencia de capitales del Oriente Medio, del centro de Asia, de África y del lejano Oriente incluso. La vinculación estratégica se dará, por supuesto, con los Dreamers, esa nueva generación de mexicanos, ese nuevo rostro del ciudadano binacional. La vinculación estratégica se dará con la red consular en la circunscripción y, por supuesto, con la diáspora calificada también que compone la red global o el capítulo neoyorquino de la red global de talentos. El segundo eje del plan de trabajo que presento para su consideración, después, por supuesto, esta vinculación estratégica fundamental para las labores del consulado, es la atención consular eficaz. Esa atención consular eficaz, por supuesto, se dará a través de las tareas que todos conocemos, que son los ejes torales de la política consular de nuestro país, como la documentación, la protección y la vinculación con comunidades. Trabajaremos de manera conjunta con el INE, como lo hemos hecho desde febrero, continuaremos ese trabajo de credencialización de las poblaciones, de esta población de 600,000 mexicanos, poco más de 600,000 mexicanos en la zona triestatal. Impulsaremos de manera decidida el programa de binacionalidad, nunca dejaremos de ser mexicanos entre este universo. Promoveremos de manera enfática los programas de alfabetización. Hay más de 500,000 de connacionales en los Estados Unidos que son analfabetas. Yo me propongo de manera decidida tratar de revertir ese efecto, al menos con las comunidades en el área triestatal, sobre todo porque parte de las comunidades en el área triestatal, esto ya no lo mencionamos porque trato de ser escueto, pero bueno, es importante considerar que la presencia mexicana en la ciudad de Nueva York ha incrementado en las últimas 3 décadas de manera decidida, a tal grado que hoy por hoy Nueva York, que era una ciudad identificada directamente con las comunidades dominicanas y puertorriqueñas, hoy se siente más mexicana que nunca. Hoy las comunidades dominicanas y puertorriqueñas reconocen en la población mexicana de Nueva York, que por cierto viene principalmente de 4 estados, siendo Puebla el principal, luego Oaxaca de manera muy cercana, pero también hay población del estado de Guerrero, del estado de México del Distrito Federal, de algunas zonas del área conurbada y por supuesto del estado de Tlaxcala. Pero ya la población mexicana es referente. Nueva York ya sabe más a México de lo que sabía en los años 70 o en los años 60 cuando veíamos las películas o la película musical, obra musical, el West Side Story, que cuenta la historia de esa migración puertorriqueña. Hoy Nueva York es más mexicana en ese sentido y por ello es que es importante este segundo eje del plan de trabajo, el de la atención consular eficaz. En particular quiero subrayar que la idea, lo que proponemos es trabajar en la alfabetización, sobre todo de las poblaciones que vienen de extracción indígena, que hicieron una transición directa del castellano al inglés, pero que no hablan el español. ¿Por qué? Porque esto ya lo mencioné en el tercer punto, pero uno de los puntos que vamos a trabajar o que proponemos trabajar es la promoción del español como lengua de negocios, como lengua de cultura, como lengua pública dentro del Estado. Entonces, es parte importante es hacer que la gente que no habla español, no solo alfabetizar a aquellos que hablan español o castellano como lengua materna, sino castellanizar a aquellos connacionales de extracción indígena que tienen como lengua materna alguna lengua indígena. Por supuesto, trabajamos en los programas de género, nos vamos a enfocar, como lo hace ya la Cancillería mexicana, en la persona más que en los procesos, en los derechos humanos, vamos a enfocarnos en las poblaciones más vulnerables, los menores de edad, en las mujeres, en las poblaciones LGTB y en empoderarlas, ¿no? El tercer eje, por último, bueno, y dar servicios integrales. No toda la gente que se acerque al consulado, no solo será o a través de los consulados móviles, que tenemos grandes presencias, un consulado que en los últimos 4 años ha facturado 32,000 millones de dólares, hemos emitido en estos 4 años más de 1 millón de documentos, es un consulado de grandes dimensiones. Entonces, el servicio que damos y que continuamos dando es ese servicio integral. El último eje del plan de trabajo, además de esa vinculación estratégica y la atención consular eficaz, es la promoción focalizada. Si hemos de promover a México en el mundo, hay que empezar por promoverlo en Nueva York. Decíamos hace unos momentos que lo que se escribe, lo que se sale en la televisión
lo que se produce en Nueva York se consume en Estados Unidos y más allá, allende las fronteras estadounidenses, se consume en la mayor parte del mundo. Lo decíamos del New York Times, lo podemos decir del Wall Street Journal o lo podemos decir de Bloomberg, que tienen su sede en esta ciudad. Entonces, ahí nos vamos a enfocar para promover al México de hoy, al México que tiene una edad promedio de 27 años, al México de las grandes reformas, al México joven, al México creativo, al México productivo, al México que hace que los Estados Unidos sean lo que son. Como parte de las acciones de este tercer eje toral, daremos una mayor difusión a las inversiones. México es el 8º socio comercial del estado de Nueva York. Para nosotros, en términos de estados, Nueva York es el 4º socio comercial, si lo vemos solo. Esto, por supuesto, puede incrementarse, sobre todo si tomamos como punto de partida a los connacionales que tienen una participación económica importante y a la vinculación estratégica con los actores de Wall Street. Vamos a dinamizar los intercambios académicos y estudiantiles, parte del programa de Proyecta 100,000, fundamental en los diálogos dentro de la vinculación estratégica que mencionábamos antes con las principales universidades, tanto públicas como privadas. Y no solo lograremos que bajen las las colegiaturas, la intención es que cobren la misma colegiatura que cobran a los estadounidenses, sino también vamos a promover acuerdos para que sea el área triestatal, con las 8 universidades que mencionamos como eje rector o como punta de lanza, uno de los consulados que logre llegar a la meta de los 100,000 mexicanos estudiando en los Estados Unidos. Porque también estos 100,000 mexicanos que vayan a estudiar en los Estados Unidos van a ser per se agentes de cambio, van a ser embajadores, van a ser voceros del México que queremos proyectar en los Estados Unidos. Vamos a crear o fomentar la creación de centros de México en las diferentes universidades, en los que se promueva la generación de nuevos mexicanólogos, nuevos expertos de nacionalidad estadounidense, o puede que sea de esta diáspora, de estos binacionales, que conozcan a México de hoy y que a través de su ámbito, de sus distintos ámbitos, promuevan ese México que es el que queremos ver en los Estados Unidos. Vamos finalmente, como decíamos un momento, promover sin duda el uso del español. ¿Por qué? Porque el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, después del chino mandarín, y porque México es el país más grande de habla hispana. No solo son los 120 millones que viven en las fronteras de nuestro país, son los más de 30 millones de mexicanos o personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. El español tiene que dejarse de ver como una lengua de segunda categoría. Y desde Nueva York, como parte de esta promoción focalizada, vamos a promover el español en tanto idioma nacional, idioma de México. Es un grosso modo los puntos principales de los 3 ejes que forman el plan de trabajo que someto hoy a su consideración. Gracias. Muchas gracias a Diego Antonio Gómez Pickering por su exposición, y bueno, pasamos ahora a alguna inquietud que quiera. Bueno, por favor, senador, adelante. Con mucho gusto. Su plan de trabajo, Diego, me parece con los 3 puntos muy concreto y más que suficiente. El primero, la vinculación estratégica con la academia, con la cultura, con las universidades, por una parte, con el nivel que tienen, obviamente, de lo más alto, las 8 instituciones, como lo mencionaba, en Nueva York. Claro que es una vinculación que puede y debe darnos grandes dividendos. La vinculación con los sectores financieros, pues claro, ahí está el centro financiero del mundo. En un segundo lugar, la atención consular eficaz, sin duda. Toda la comunidad mexicana en todas las regiones de los Estados Unidos. Y en un tercero, la promoción focalizada. Me parece que los 3 puntos no tienen desperdicio, cuando por otra parte dio usted una cifra que pues es una pregunta así de sencilla. Me decía que somos el 4º cliente del estado de Nueva York. Supongo que esto no incluye el flujo de fondos por intereses a Wall Street. No, solo si eso fuera
Si esto fuera, somos el primero. Es todo. Felicidades. Su carta de presentación en la embajada en Londres y sus antecedentes, sus estudios, lo hacen con este plan de trabajo, lo hacen un candidato idóneo para el Consulado de México en Nueva York. Felicidades. Gracias, senador Patricio Martínez, y de igual forma, bueno, pues le deseo mucha suerte, nuestro voto será a favor, y le quiero nada más pedir que continúe el gran trabajo, incluso supere el gran trabajo que ha hecho la embajadora Sandra Fuentes al frente de ese consulado de Nueva York. Es un orgullo haber constatado ese trabajo, y yo creo que usted lo va a hacer con su talento. Muchas gracias a Francisco Javier Díaz de León, a Ana Berenice Díaz de Ceballos por estar aquí, y ahora vamos a empezar a deliberar, como ustedes saben, para votar estos dictámenes. Buenas tardes a todos, gracias. Pido a la secretaria técnica que les acompañe y nos veremos pronto. Hasta luego, senador. Gracias por todo. No, muchísimas gracias, mucho gusto. Muy bien, muy bien. Muy bien, de corazón, de corazón. Hasta luego, Luego te mando, muchas hasta felicidades. luego, muchas gracias. Luego te mando mis datos. Sí, pero claro que sí. Les doy, aquí está, mira. Someter a votación el dictamen de cada uno de los nombramientos de los funcionarios que nos visitaron el día de hoy. Para tales efectos solicito al senador secretario de Médicis preguntar a la Asamblea si se disculpa la lectura de los antecedentes y consideraciones para dar lectura únicamente al resolutivo de cada uno de los dictámenes. Pregunto a la Asamblea si se dispensa la lectura de los antecedentes y consideraciones de cada dictamen de los 12 funcionarios designados cónsulos generales. Los que estén a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Unanimidad, ciudadana presidenta. Muchas gracias, señor secretario, y favor de dar lectura al resolutivo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Marcos Augusto Bucio Mújica como cónsul general de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Gracias, secretario. ¿Algún senador desea hacer uso de la palabra en torno a este resolutivo? Ninguno. Muchas gracias. Entonces, los que estén a favor del sentido del dictamen para ratificar a Marcos Augusto Bucio Mújica como cónsul general de México en El Paso, Texas, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Muchas gracias. Siguiente. Claudia Franco. No, Marcela Celorio. Único. Aquí. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Marcela Celorio Mancera como cónsul general de México en San Diego, California, Estados Unidos de América. Gracias, secretario. Senador, pregunto a los presentes si alguien quiere manifestarse sobre el entorno a Marcela Celorio Mancera como cónsul general de México en San Diego. Entonces, ¿se aprueba el dictamen a favor de manifestarnos de la forma acostumbrada? Los que estén a favor. Muchas gracias. Por unanimidad. Siguiente, secretario. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular de Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Claudia Franco Hijuelos como cónsul general de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América. Gracias, secretario. ¿Algún senador desea hacer uso de la palabra en torno a este nombramiento, ratificación de nombramiento de Claudia Franco Hijuelos? Muchas gracias.
Entonces, los que estén a favor del sentido del dictamen para ratificar a Claudia Franco Hijuelos, a favor de manifestarlo en la forma acostumbrada, por unanimidad, muchas gracias, queda aprobado. Adelante, secretario. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Gemi José González López como cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. Muchas gracias. ¿Algún senador desea hacer uso de la palabra en torno a este resolutivo? Entonces, siendo así, vamos a aprobar el dictamen de la forma acostumbrada. Los que estén a favor, muchas gracias. Por unanimidad queda aprobado el nombramiento de Gemi José González López como cónsul general de México en San Francisco. Adelante, señor secretario. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Ricardo Santana Velázquez como cónsul general de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. Gracias, señor secretario. Se somete a votación el dictamen. Favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Los que estén a favor, por unanimidad queda aprobado el nombramiento de Ricardo Santana Vázquez como cónsul general de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. Adelante, secretario. Acuerdo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Francisco de la Torre Galindo como cónsul general de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Gracias, secretario. En este caso se somete a votación el dictamen. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Por unanimidad queda ratificado Francisco de la Torre Galindo como cónsul general de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Adelante, secretario. Acuerdo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Héctor Eduardo Velasco Monroy como cónsul general de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Gracias, secretario. Se somete a votación el dictamen. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Por unanimidad se aprueba en la ratificación de Héctor Eduardo Velasco Monroy como cónsul general de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Adelante, secretario. Acuerdo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como cónsul general de México en Vancouver, British Columbia, Canadá. Gracias, secretario. Se somete a votación el sentido del dictamen a favor de la ratificación. Por unanimidad se ratifica el nombramiento de Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como cónsul general de México en Vancouver, British Columbia, Canadá. Adelante, secretario. Acuerdo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María de los Remedios Gómez Arnau como cónsul general de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Gracias, secretario. Se somete a votación el sentido del dictamen para ratificar a María de los Remedios Gómez Arnau. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Por unanimidad queda ratificada María de los Remedios Gómez Arnau como cónsul general de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Adelante, secretario. Acuerdo. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Emilio Rabasa Gamboa como cónsul general de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Gracias, secretario. Se somete a votación el sentido del dictamen. Favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Los que estén a favor. Por unanimidad se ratifica Emilio Rabasa P. Gamboa como cónsul general de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Adelante.
Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Francisco Javier Díaz de León como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Muy bien, vamos a someter el dictamen a votación. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muy bien, por unanimidad. Siguiente. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering como cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Se somete a votación el sentido del dictamen. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muchas gracias, por unanimidad. Queda ratificado Diego Antonio Gómez Pickering como cónsul general de México, Nueva York, Estados Unidos de América. Muchas gracias y es cuanto. Hemos terminado, siendo las 4:30 de la tarde. Damos por concluida esta sesión de trabajo que ha logrado ya tener una mayoría y que ya están firmados los dictámenes. Muchas gracias a ustedes por esta paciencia y por su participación definitiva y sus aportaciones diversas a los aspirantes a cónsules. Duró la sesión, bueno, pero siendo las 4:30 damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos y duró esta sesión de 9:30 de la mañana hasta las 4:30, sin parar.